Hola, buenos días todavía. Pues es un privilegio, ¿verdad?, estar aquí juntos esta todavía mañana, iniciando esta nueva serie que como el pastor Jorge mencionaba, eh, los pastores han titulado Caminando hacia la madurez. Y vamos a estar explorando estos principios que encontramos en la palabra de Dios para crecer en Cristo, avanzar hacia la madurez y que seamos conformados cada vez más al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y antes de dar el primer paso de cualquier viaje, debemos asegurarnos de que estamos en el punto de partida correcto. Vivimos en un mundo que funciona en gran manera por fe. Y no me refiero necesariamente a la fe bíblica, sino una confianza simple y cotidiana. Todos aquí ejercimos esta fe esta mañana. Confiamos en el agua que tomamos, estaba limpia y era segura para tomar. Confiamos que los frenos de nuestro carro en camino a la iglesia iban a funcionar y que cuando presionáramos el pedal, el carro iba a frenar. También cuando presionamos el botón de enviar, cuando mandamos un mensaje, confiamos que llegará a su destinatario. En cierto modo, la vida de todos se basa en la fe y la confianza. Sin embargo, la fe de la que hablaremos hoy es de una naturaleza completamente diferente. No es una fe innata que viene del conocimiento natural, es una fe sobrenatural, un pilar fundamental en el que se construye todo el edificio del carácter cristiano. Si vamos a caminar hacia la madurez, debemos comenzar aquí. El primer y fundamental pilar del carácter cristiano del que vamos a hablar en esta mañana y tarde es la fe genuina. Y antes de seguir, me gustaría que me acompañaran por favor en una oración. Padre, te damos gracias porque podemos reunirnos a abrir tu palabra, Señor, a adorarte, a reconocer que tú eres nuestro Señor, que eres nuestro Dios. Ayúdame, Padre, a presentar esta palabra de una manera que te honre, que tú seas quien hable a nuestros corazones, Señor, y que tú seas exaltado, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a entender tu palabra, a que ésta profundice en nuestros corazones para que eso redunde en amor y obediencia hacia ti, Señor, para tu gloria. Te pedimos ayuda, Señor, porque te necesitamos. En Cristo Jesús. Amén. John MacArthur cuenta la historia de un arquitecto llamado Christopher Wren. A él se le encargó diseñar el ayuntamiento de Windsor en Inglaterra. Cuando terminó este edificio, los concejales, viendo el techo, se preocuparon por la integridad estructural del mismo y le pidieron al arquitecto que añadiera más pilares, más columnas de soporte, aunque el arquitecto sabía que no eran necesarias, porque él era el experto. Pero para calmarlos, Wren instaló 4 columnas adicionales. Pero cuando uno veía estas columnas y las veías cuidadosamente, te darías cuenta de algo sorprendente. Estas columnas no tocan el techo. Hay un espacio visible entre la parte superior del pilar y la viga que supuestamente debían sostener. Eran pilares puramente decorativos, instalados solo para verse bien de alguna manera, pero no soportaban ningún peso. MacArthur usa esta historia como una advertencia para todos nosotros. Es muy fácil, incluso con las mejores intenciones, construir lo que parecen ser pilares de fe en nuestras vidas, pero realmente no lo son. Podemos tener una fe que se ve bien desde la distancia. Puede ser que conozcamos el lenguaje cristiano, el vocabulario correcto, asistimos a los servicios, participamos en actividades,
Pero el Señor, en su misericordia, quiere que nuestra fe sea más que una apariencia. Sea algo más profundo y arraigado. Porque Él sabe que cuando llegue el peso de la prueba, la duda, el sufrimiento o la tentación, una fe superficial va a revelar lo débil que es. La fe de la que hablaremos hoy no es un pilar decorativo, al contrario, es un pilar maestro, un fundamento que soporta el peso real de la vida, el punto de partida de toda madurez espiritual. Así que hoy, para sentar las bases de este caminar hacia la madurez, me gustaría que exploremos 3 aspectos de la fe genuina. Vamos a ver la naturaleza de la fe, vamos a hablar de la prueba de la fe y por último vamos a hablar del fruto de la fe. El primer punto es la naturaleza de la fe. Y para entender lo que es la fe genuina, primero debemos entender lo que no es. La fe genuina no es un mero optimismo ni un deseo positivo. El mundo de alguna manera ha secuestrado la palabra fe. La ha reducido a un pensamiento positivo, a un deseo positivo. Decimos, tengo fe de que voy a obtener el trabajo. Tengo fe que mi equipo va a ganar. Tengo fe que México le va a ganar a Estados Unidos hoy. La palabra fe se ha convertido en una palabra decorativa, como la que a las personas les gusta poner en un cuadro en su sala. Pero eso, bíblicamente hablando, no es fe. Es esperanza en el sentido terrenal, un deseo, lo cual está bien. Pero no es la esperanza bíblica de la que hablamos. La fe bíblica no es un salto en la oscuridad. La fe no es ciega, como dicen algunos. No es creer a pesar de la evidencia. Muchos teólogos, incluido R.C. Sproul, enseñan que la fe bíblica siempre tiene 3 componentes esenciales. El primer componente es el conocimiento. La fe tiene contenido. No creemos en un vacío. Creemos en un conjunto de verdades reveladas por Dios en su palabra acerca de quién es Él, quiénes somos nosotros y qué ha hecho Cristo. Sabemos en qué creemos. Por otro lado, la fe también tiene asentimiento. No solo conocemos los hechos del Evangelio, sino que estamos convencidos de que son verdad. Afirmamos con nuestro corazón que Jesús realmente murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día y que es el único camino al Padre. Sin embargo, hay un tercer componente y es un componente crucial, que es la confianza personal. No basta con saber, no basta con asentir los hechos del Evangelio. La Biblia nos dice que el diablo y sus demonios hacen esto, en Santiago 2:19. La fe es el acto de confiar, de descansar todo el peso de nuestra alma y nuestra eternidad en la persona y obra de Jesucristo. Es pasar de creer que Él es el Salvador a confiar en Él como mi Salvador. Va aún más allá. La fe genuina, entonces, vemos que es una convicción profunda, informada y es personal, basada en la revelación de Dios. Por otro lado, también vemos que no es un logro humano, es un don divino. Y aquí llegamos al corazón de la naturaleza de la fe. Porque si hay algo que debemos entender hoy, es que la fe genuina no es algo que producimos desde dentro de nosotros mismos. No es el resultado de nuestro intelecto superior, de nuestra fuerza de voluntad o de nuestra bondad. No lo es. Y el apóstol Pablo nos lo deja claro en Efesios 2, 8 al 10. Vayan ahí en sus Biblias, por favor, a Efesios 2, 8 al 10.
Efesios 2, versículo 8 al 10. Dice el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. La fe, como podemos ver, la fe por la que somos salvos en sí misma es un regalo. Es un resultado directo del nuevo nacimiento. Así como un bebé recién nacido no contribuye en su nacimiento, nosotros tampoco contribuimos a nuestro nuevo nacimiento por la fe en Cristo. Dios en su misericordia, en su soberanía, nos da vida. Y con esa vida nos da la fe para creer y ser salvos. Esto significa que no podemos jactarnos de nuestra fe. No podemos mirar a alguien que no cree y pensar, yo fui más inteligente o yo tomé una mejor decisión. No. Las únicas respuestas correctas ante la bondad de Dios al darnos el don de la fe son gratitud y humildad. Agradecemos por lo que Él nos ha dado. Cuando el Evangelio llegó a nuestros oídos, Él nos dio la fe para creer. Si tú crees en Cristo como tu Señor y Salvador, es porque Dios ha sido extremadamente bueno contigo. Él te ha abierto los ojos. Él ha ablandado tu corazón y te ha concedido el don de la fe. Claramente nuestra responsabilidad es responder al llamado de Dios cuando el Evangelio es predicado. Pero hasta eso es iniciativa de Dios. Entonces vemos que la fe es un regalo, es un don divino. Pero también la fe es relacional y es creciente. Dado que la fe es un regalo que nos concede tener comunión con el Dios vivo, no puede ser algo inmóvil. No es una transacción de una sola vez que guardamos en un cajón, como si fuera una vacuna de una sola dosis. Ya me puse esta vacuna de la fe, ya, vamos a pasar a temas más importantes y más profundos. No. La fe es la vida misma de nuestra relación con Dios. Y como toda relación viva está destinada para crecer. MacArthur señala que la actitud de fe no crecerá ni se desarrollará a menos que los creyentes individuales lleguen a conocer a Dios cada vez mejor. Nuestra confianza aumenta a medida que nuestra intimidad con Dios se profundiza. Conforme tenemos relación con Él a través de la lectura de las palabras, conforme tenemos relación con Él por medio de la oración, nos damos cuenta y Él ayuda a arraigar esa fe en nuestro corazón. Y de hecho las Escrituras están llenas de testimonios que nos dicen que las personas no simplemente dicen, yo creo en Dios, sino que se expresan hacia Dios en términos personales y relacionales. Moisés dijo, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Moisés no estaba hablando de un Dios, sino que él estaba hablando de mi Dios. Estaba hablando de algo personal. De igual manera, David habla en términos similares en el Salmo 18, versículo 1 y 2. Vayan ahí al Salmo 18, versículo 1 y 2.
Salmo 18, versículo 1 y 2. Dice el Salmo 18, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Entonces David, el salmista, se expresa en términos personales. Él dice, te amo, oh Jehová, te amo, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador. De esa manera se expresa la fe. También Pablo dijo en 1 Timoteo 4:10, dice, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Creemos en un Dios que vive, es un Dios vivo, que es nuestro Salvador. Si tú has creído en Cristo y has confiado en Él para salvación. Entonces la fe es personal y es una relación personal con Dios. La fe genuina siempre tiene un objeto y ese objeto es una persona, es el Dios Trino revelado en Jesucristo. Como nos dice un autor, no confiamos en una fuerza cósmica, sino en un Padre con un corazón tierno y acogedor para los pecadores arrepentidos. No es una fuerza, confiamos en un Dios personal que es cercano a nosotros. Y esta es la naturaleza de la fe genuina. Es una convicción que está basada en la revelación de Dios en su palabra. Es un regalo soberano de su gracia y es el fruto de esa relación viva y creciente con Él. Y ahora podemos preguntarnos, ¿cómo sabemos si nuestra fe es genuina y no uno de esos pilares decorativos? La palabra de Dios nos muestra que la fe genuina es probada. Y con eso vemos nuestro segundo punto, la prueba de la fe genuina. Pocas historias en la Biblia ilustran la prueba de la fe de manera tan directa y honesta como la del profeta Habacuc. Para entender su prueba debemos ubicarnos un poco en el contexto de lo que él estaba pasando y que era realmente un momento crucial en la historia de la redención. Habacuc profetizó en la antesala de uno de los eventos más traumáticos para el pueblo de Dios, que era el exilio babilónico. El panorama estaba cambiando repentinamente. El imperio asirio, que había dominado el mundo antiguo por siglos, se estaba debilitando cada vez más, pero un nuevo poder, aún más grande y malvado, estaba surgiendo, que era el imperio babilónico, los caldeos. Por lo tanto, Habacuc se encontraba en una encrucijada. Por un lado, estaba viendo la corrupción y el pecado desenfrenado de su propio pueblo, de su propia nación, de Judá. Y por el otro lado, veía esta amenaza inminente de esta superpotencia pagana. Habacuc vivía en tiempos oscuros. Judá estaba hundido en la corrupción y la injusticia. La ley de Dios era ignorada y la justicia era burlada. Y Habacuc, un hombre de Dios, clama al cielo con una pregunta. Vayan ahí a Habacuc, uno de los profetas menores, cerca ahí de Zacarías que leímos hace rato. Habacuc 1, versículo 1 al 4, vamos a comenzar leyendo. Después de Nahum, antes de Sofonías, un poquito antes de Zacarías. Habacuc, capítulo 1, versículo 1 al 4, Habacuc. ¿Ya estamos ahí en Habacuc? Ok. Muy bien, Habacuc 1. La profecía que vio el profeta Habacuc.
¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Y aquí vemos el dilema en el que se está enfrentando Habacuc. Él ve alrededor y reconoce la iniquidad del pueblo, que está sumido en el pecado, y clama a Dios y le dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a clamar y no me escucharás? A los ojos de Habacuc, Dios parecía no estar haciendo nada. Habacuc ve violencia, ve iniquidad, ve pleitos, contiendas en Judá. Y Habacuc está luchando por entender cómo es que Dios está tratando con esta situación. Parecía que Dios estaba en silencio. Y para Habacuc el silencio de Dios en ese momento era ensordecedor. Y vemos en el versículo 5 que Dios le responde. Pero la respuesta fue más dura que el silencio. Vamos a leer Habacuc 5 al 11, 1:5, perdón, el capítulo 1, versículo 5, mismo capítulo. Dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se contare no la creeréis, porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Entonces Dios le responde a Habacuc y lo hace contundentemente. Sin duda es una respuesta que Habacuc no esperaba ni quería escuchar. Dios le dice que iba a levantar a los caldeos, que era una nación pagana, conocida por su crueldad, por su brutalidad, un pueblo mucho más pecador que Judá. Y en ese momento la mente de Habacuc tal vez pensaba, ¿cómo es que Dios podía usar un instrumento tan impío para juzgar a su pueblo? La fe de Habacuc fue probada en gran manera. Y es aquí, en ese punto más bajo, donde vemos a la fe genuina en acción. Habacuc realmente no pudo resolver su problema con la sabiduría humana. Así que en lugar de mirar sus circunstancias, que en ese momento eran confusas, él levantó la vista y se afirmó en lo que sabía que era inmutablemente verdadero acerca de Dios. En esta oración a Dios también se estaba hablando a sí mismo. Y escuchen lo que él dice en el versículo 12. Y en este versículo él nos muestra muchas cosas acerca de su teología, de lo que él creía de Dios. Él dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. En ese momento de mayor oscuridad, ¿qué es lo que hace Habacuc? Él no encuentra una respuesta fácil, sino que se aferra a un Dios que es inmutable. Su oración es una muestra de cómo funciona la fe genuina. Y vemos aquí, en este versículo 12,
4 verdades fundamentales a las que él se aferra. Y aquí en este versículo 12, una de esas verdades es la eternidad de Dios, porque él dice, ¿no eres tú desde el principio? Habacuc reconoce que sus problemas y los de Judá, al igual que los nuestros, son temporales, un simple parpadeo en la historia. MacArthur dice, el Señor era mucho más grande que cualquier pequeño momento en el tiempo y sabía desde el principio cómo todo encajaba en su plan eterno. También vemos la soberanía de Dios. Habacuc se dirige a Dios diciendo, oh Jehová, Dios mío. Habacuc usa la palabra hebrea Adonai, que significa gobernante, soberano. Habacuc reconoció que Dios está a cargo, incluso de los caldeos. Él es soberano, Él es omnipotente, nada se escapa de su control. También reconoce la santidad de Dios. Él dice, santo mío. Dios es perfectamente puro, justo y bueno. Dios no comete errores, no tiene motivaciones malvadas. Al contrario, Él es bueno en todo momento, Él es santo. Aunque no entendamos todo, sabemos que los motivos de Dios son santos. Y también reconoce la fidelidad de Dios, porque le dice, y tú, oh roca, Dios es fiel a su pacto. Por eso Habacuc también dice, no moriremos. Él sabía que Dios iba a preservar a su pueblo para cumplir las promesas hechas a Abraham. Sabía que si bien juzgaría a Judá, no los destruiría completamente y que las promesas que Dios había hecho seguían vigentes. Él no iba a dejar de cumplir su palabra. Habacuc aceptaba el hecho de que si bien Dios es demasiado puro para probar o excusar el mal, y eso lo dice en el versículo siguiente, Él en su sabiduría escogió a los caldeos para castigar la rebelión de Judá. Habacuc confió en la fidelidad de Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de que el panorama no lucía favorecedor. Y es un ejemplo de cómo funciona la fe, es un ejemplo de la manera en la que nosotros también debemos confiar en Dios. Y hermanos, esta es la esencia de la fe en la prueba. Cuando nos enfrentamos en las dificultades de la vida, la fe genuina no se aferra a una explicación, sino que se aferra al carácter de Dios. Tener fe no es la ausencia de preguntas sobre por qué suceden las cosas, sino que es lo que nos lleva a confiar en aquel que tiene todas las respuestas, aunque en su sabiduría no nos comparta todas esas respuestas en el momento, pero Él sabe por qué. Él sabe por qué hace las cosas. Y la fe de Habacuc pasó por el fuego de la prueba y salió adelante, no con todas las respuestas, sino con una confianza más profunda en su Dios. Y es esta misma fe la que también produce un fruto. Y eso es el tercer punto de esta enseñanza, el fruto de la fe genuina. Cuando la fe es genuina, produce un fruto visible, una evidencia clara en la vida del creyente. La Escritura nos muestra al menos 3 frutos fundamentales. El primer fruto del que vamos a hablar es la justificación. Después de que la fe de Habacuc fue probada, el Señor le da una de las declaraciones más profundas de toda la Escritura. Y eso lo vemos en el capítulo 2, en el versículo 4.
Capítulo 2, versículo 4 dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Este versículo Dios afirma un principio divino que es evidente en toda la Escritura y que se hace más claro en el Nuevo Testamento. Mientras que el hombre orgulloso confía en su propia fuerza y perece, aquí Habacuc hablando acerca de los babilonios y también del liderazgo de Judá, el hombre justo encuentra vida, sustento y perseverancia no en sus obras, sino en su confianza, en su fe constante y dependiente en Dios. La frase final de este versículo 4, expresa una de las verdades que realmente han cambiado al mundo, porque expresa la doctrina de la justificación por la fe. Y esta es la verdad que encendió la Reforma Protestante. En el siglo XVI, como algunos de ustedes ya saben, un monje llamado Martín Lutero, quien vivía atormentado por su pecado y desesperado por encontrar paz con un Dios santo, leyó este versículo cuando Pablo lo cita en el Nuevo Testamento en Romanos 1:17, cuando dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Él cita a Habacuc. Y aquí en ese momento Martín Lutero se dio cuenta que no somos hechos justos por nuestras obras, nuestros esfuerzos o nuestros rituales. Somos declarados justos, somos justificados por Dios, no por lo que hacemos, sino por nuestra fe, nuestra confianza en lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. Y esa verdad le dio libertad. Y a través de esta reforma, millones también hemos recibido esa libertad, si tú has confiado en Cristo para salvación. La fe genuina es el único instrumento que nos conecta con la justicia perfecta de Cristo, que nos es depositada a nuestro favor por medio de la fe en Él. Este es el primer y más glorioso fruto de la fe, la paz con Dios, porque precisamente hemos sido justificados, declarados justos delante de Dios, no por nuestras obras, no por lo que hayamos hecho, sino por la fe en Cristo, por lo que Cristo ha hecho. Así como lo dice Romanos 5:1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz con Dios. La justicia de Dios está satisfecha. No porque hayamos hecho todo bien, hayamos seguido la palabra de Dios, la ley de Dios, no, sino por lo que Cristo hizo en la cruz al cargar con nuestro pecado. Y al confiar en Él, Dios nos deposita su justicia. Y en eso descansamos. El segundo fruto de la fe es la fortaleza en la aflicción. La fe no solo nos salva para la eternidad, sino que nos sostiene en el presente. La fe no existe solamente en la teoría, sino que se refleja en la práctica. Y esto es muy claro si vamos al final del libro de Habacuc. Después de procesar todas estas verdades, de procesar el juicio venidero sobre Judá, el profeta expresa estas verdades en el capítulo 3, versículo 17 al 19. Habacuc 3, 17 al 19. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová,
Me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Para una sociedad agrícola como en la que vivía Habacuc, que la higuera florezca, que la vid dé fruto, que los olivos den su fruto, que el ganado se reproduzca, eran cosas en lo que ellos basaban toda su existencia. Y que esto dejara de ocurrir significaría el fin de la sociedad como ellos la conocían. Sin embargo, Habacuc está declarando que aunque todas estas cosas no ocurran, aunque el mundo deje de funcionar, él seguiría confiando en el Señor. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, es mi fortaleza. Habacuc declara que su gozo y su confianza no dependen de la higuera, no dependen de la vid o del olivo. Su gozo está en el Señor. Y esta es la fe verdadera, hermanos. Aunque todo tu mundo se venga abajo, es seguir confiando en el carácter de Dios. Es seguir confiando que Dios es bueno y justo, que Él es soberano. Y la fe genuina nos hace ser como esas siervas de las que habla Habacuc en el versículo 19. Y eso expresa que Él nos hace caminar. Él nos da la capacidad de caminar con paso seguro, sin temor a caer, porque nuestra confianza no está en el camino, sino en el Dios que nos sostiene. La fe genuina produce una estabilidad que el mundo no puede entender ni quitar. Y esta fe que nos justifica, que nos sostiene, nos transforma, también nos saca del centro de nuestro propio universo y nos ayuda a ver a Cristo como el centro, de quien se trata todo. Y el apóstol Pablo lo resume perfectamente en Gálatas 2:20. Vayan allá a Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Podemos ver en este pasaje que la vida cristiana es una dependencia constante de confiar momento a momento en el Cristo que ahora vive en nosotros por su Espíritu. Todo se trata de Él. Se trata de vivir por Él. Creemos lo que dice su palabra en Filipenses 4:19, que dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Creemos que Él está obrando todas las cosas para nuestro bien. Sabemos que esto no significa que todo nos saldrá bien, pero entendemos que Dios siempre tendrá nuestro bien espiritual en mente y se encargará de nuestro bienestar espiritual. Nuestra seguridad no está en nuestros recursos, no está en nuestro trabajo, no está en nuestra cuenta bancaria, sino en la provisión de nuestro Dios, que es rico. Es rico en recursos espirituales para nosotros y que también nos sustentará en nuestra vida. Creemos que en su provisión
Creemos que su gracia es suficiente, que Él tiene un cuidado real, un cuidado genuino sobre cada uno de nosotros. Y la fe nos libera de la carga de querer controlarlo todo y nos permite descansar en la suficiencia de Cristo. Y hemos visto en esta mañana que la fe genuina es un pilar fundamental para la madurez cristiana. Hablamos sobre su naturaleza, que es un don, no un logro. Hemos visto su prueba, que se forja a través de la prueba, aferrándonos al carácter de Dios. Y hemos visto su fruto, nos justifica, nos fortalece y nos centra en Cristo. Y ahora la pregunta que debemos hacernos es, ¿mi fe es genuina? ¿Es un pilar que realmente soporta peso o es una columna decorativa? Y si tú estás aquí escuchando estas palabras y no estás seguro con tu relación con Dios, yo te pregunto, ¿en qué descansa tu confianza para la eternidad? ¿En tu bondad? ¿En tu religión? ¿En tus esfuerzos? La Escritura es clara, todas esas cosas son arena movediza. La fe genuina no es el intento de ganar el favor de Dios, sino recibir el regalo gratuito de la salvación que Él ofrece en Cristo. Es dejar de confiar en ti mismo y confiar plenamente en Él. Confía plenamente en lo que Cristo hizo en la cruz al pagar, al cargar por tus pecados, por los pecados de pecadores como tú y como yo, al cargar con la ira de Dios que nosotros merecemos, y que Él resucitó al tercer día, y Él promete que si tú confías en Él, que si tú vas a Él, pidiéndole que te salve, arrepentido por tu pecado, Él promete salvar. Él promete salvar a pecadores que van a Él arrepentidos. Solamente Él puede salvar. Y yo te animo a abandonar los pilares falsos y a que construyas tu vida sobre la roca, que es Cristo. Y ahora, si tú has confiado en Cristo y vas en ese camino a la madurez, te pregunto, ¿tu fe está creciendo o se ha estancado? Cuando enfrentas dificultades, tu primer instinto es quejarte, dudar o correr hacia el Dios de tu salvación y regocijarte en Él, incluso en medio de la prueba. ¿Estás viviendo una vida de dependencia diaria en Cristo o estás tratando de vivir la vida cristiana en tus propias fuerzas? Y para que nuestra fe no sea un pilar decorativo, debemos tomar acciones prácticas. Y vamos a ver 4 cosas brevemente. La primera es, nutre tu fe intencionalmente. La palabra nos dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios en Romanos 10:17. No podemos esperar que nuestra fe crezca si no la alimentamos. Comprométete esta semana misma para pasar tiempo cada día en las Escrituras, no solamente para obtener información, sino para conocer más al Dios que es el autor de tu fe, a quien ahora amamos y anhelamos conocerlo. Comprométete a conocerle a través de su palabra. Tu fe no va a crecer si no conoces más a Dios. Por otro lado también, ejercita tu fe en obediencia. Santiago 2:26 nos dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. La fe genuina siempre actúa, se ve reflejada en acciones, en obediencia. La fe genuina siempre nos lleva a actuar. Y es esa fe que llevó a Abraham a dejar su tierra y su parentela cuando Dios lo llamó. Y yo te pregunto, si hay algún área en tu vida
donde sabes que Dios te está llamando a obedecer, pero lo has estado postergando, ya sea por egoísmo, por tu comodidad, por temor al hombre. Puede ser perdonar a alguien que te ofendió. Puede ser compartir tu fe con un compañero de trabajo o con un vecino, pero el temor de lo que pensará de ti te ha mantenido en silencio. Tener fe genuina es entregarnos a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Es ser más generoso y sacrificial con nuestro tiempo, en nuestro servicio a Dios, en nuestras finanzas, porque reconocemos que estas cosas realmente son vivir para Dios. Esto es una fe verdadera. La fe genuina no es algo vanaglorioso. No hacemos estas cosas para que las personas nos vean, sino que lo que queremos expresar es que la fe tiene pies, nos lleva a actuar y a obedecer. Y yo te animo a comenzar a dar pasos, pidiéndole a Dios que te ayude a fortalecer tu fe a través de la obediencia. De igual manera, también te animo a compartir tu fe con otros. Dios nos llama a estar siempre preparados para presentar con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. 1 de Pedro 3:15. Cuando compartimos el Evangelio, ejercitamos nuestra fe, porque confiamos que solo Dios puede darle la fe a esa persona para creer en Cristo como su Señor y Salvador. Nosotros obedecemos y presentamos el Evangelio, pero no esperando que nosotros vayamos a producir una reacción en ellos, una respuesta en ellos, sino que el Espíritu Santo va a hacer la obra en ellos. Y realmente ejercitamos la fe cuando predicamos el Evangelio, porque obedecemos a Dios y reconocemos que solamente Él es quien puede darle la fe a las personas. Y cuando no compartimos el Evangelio, de alguna manera estamos dudando de que Dios puede conceder el don de la fe a esa persona para creer en Cristo y arrepentirse. Creemos que Él tal vez no está tan involucrado en esas cosas, que tal vez Él está más preocupado por otras cosas. Realmente Dios es el que hace la obra. Él hizo la obra en ti cuando alguien te compartió el Evangelio. De igual manera nosotros tenemos que darle esas noticias, las mejores noticias que alguien pueda escuchar. Porque nuestra fe también es fortalecida al momento que compartimos el Evangelio. Porque nos invita a pensar con más claridad sobre nuestra propia fe. Porque hablamos de la asombrosa obra de Jesús en la cruz al entregar su vida por nosotros y merecerlo. Y la realidad es que no necesitas saberlo todo para evangelizar a alguien. Porque muchas veces pensamos, es que tengo que saberlo todo. Déjame estudio más. No. Solo comparte lo que Cristo hizo en ti. Solo comparte lo que Cristo hizo para salvarte. Al evangelizar a otros, no solo estamos compartiendo nuestra fe, sino que también la estamos fortaleciendo. Y por último, vive tu fe en comunidad. No estamos llamados a caminar solos. Vivir en comunidad es necesario para que nuestra fe crezca. Necesitamos hermanos y hermanas que nos animen cuando estamos desanimados, que nos corrijan en amor cuando nos desviamos y que oren por nosotros cuando estemos luchando. Y cuando no, necesitamos a nuestros hermanos. Todas estas cosas que hemos estado hablando, solamente las podemos lograr en dependencia del Espíritu Santo. No se trata solamente de una lista de cosas que hacer, pero tenemos que reconocer que el Espíritu Santo es quien nos capacita para nutrirnos de la palabra, para obedecer con gozo y para vivir para la gloria de Cristo. Hermanos, el camino a la madurez comienza con la fe, continúa por la fe y terminará por la fe.
Es el pilar sobre el que todo lo demás se apoya. Comienza cuando el Señor nos salva y es parte de nuestro caminar cristiano. Que el Señor nos ayude a examinar nuestro corazón y que podamos quitar cualquier pilar decorativo de autojusticia o de religiosidad superficial, esas columnas que se ven bien, pero no tocan el techo ni soportan el peso de la prueba. Y que por su gracia fortalezcamos nuestra fe, que tengamos una fe firme, una confianza firme que no se rinde ante la dificultad, una fe que honre a nuestro Salvador y nos sostenga hasta el día en el que lo veamos cara a cara. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque reconocemos que la fe que tú nos has dado no viene de nosotros, Señor. No se trata de nosotros ni de nuestra bondad o nuestra justicia, sino que es un regalo que tú nos has dado por gracia. Es un fruto de tu misericordia que has tenido para con nosotros sin que lo merezcamos, Señor. Te doy muchas gracias por esa verdad. Ayúdanos a vivir a la luz de eso, a ser humildes y también a estar siempre entregados a ti para obedecerte, para realmente poder soportar la tentación, la prueba, de una manera que te dé gloria y honra, que tú seas exaltado a través de nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos fortalezcas, para que tú seas exaltado con nuestras vidas individuales, con nuestra vida como iglesia. Tú seas exaltado y reconocido como el único Dios verdadero, que es soberano y reina sobre todo y todos. Te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén.